Estamos ya con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Leonidas Issa Salazar, candidato a la presidencia de la República por Pachakutik, y vamos a dialogar los siguientes minutos con él. Leonidas, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista y un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Leonidas, el día sábado se cumplió el primer año de gobierno de Daniel Noboa. Me gustaría entrar con este tema porque es importante que la gente conozca cuáles son las cosas que podemos resaltar de un gobierno transitorio que dijo que en 9 meses acababa con la crisis energética y bueno, hizo una serie de ofertas que le cumpliría en corto tiempo al pueblo ecuatoriano. ¿Qué podemos resaltar de este gobierno? Bueno, reiterar mi saludo cordial. Un año de desgobierno podríamos concluir. No se ha visto efectivizado incluso las mismas propuestas que el gobierno nacional manifestó en materia energética. No nos olvidemos, en el primer debate, se presentó como un experto en materia eléctrica, en producción, en distribución. Supuestamente, desde ese día de hoy, no ha hecho nada en materia energética. Más bien lo que ha hecho es garantizar esta crisis que afecta a todos los ecuatorianos para garantizar procesos de privatización. No nos olvidemos las dos leyes que pasaron, una que permitía hasta 10 megavatios de potencia que permitía la privatización, y ahora que es hasta 100 megavatios. Y en ese proceso lo que hemos visto es involucrados en estas barcazas que son de empresas que no tienen seriedad, que seguramente estarán vinculados en los mismos grupos económicos, y en estos días, lógicamente, todo lo que está haciendo y que no ha resuelto el problema del país. Así que yo, en resumen, en temas de seguridad, sacó el 15%, no ha resuelto, perdón, estamos aquí con... Algo pasó. Estamos dialogando con el candidato a la presidencia de la República por Pachakutik, Leonidas Issa Salazar. Gracias a toda la audiencia que está conectada a través de Ecuador en Directo. Me confirma, en cuanto vuelva a ingresar, Leonidas Issa, él es presidente también de la CONAIE, y justo el día de ayer el señor comandante general de la policía, la señora ministra del Interior, han dado a entender que están muy preocupados por las protestas que se están dando en el país. Se cayó la señal porque algo pasó con su dispositivo, Leonidas, para que concluya la idea. Disculpas. Entonces, este escenario difícil para los ecuatorianos, la inseguridad, para la cual naturalmente impusieron incluso moralmente a la gente que asumamos el 15%, pero ¿ha resuelto o no ha resuelto? Ha incrementado los niveles de violencia, seguramente el narcotráfico, las castas que sí están exportando la droga de este país serán los jefes de los grandes grupos económicos. En ello no han topado. En consecuencia, todo lo que lo que dijeron al inicio del gobierno no han cumplido nada. Fui yo uno de los actores, o centralmente nosotros como CONAIE dijimos, mire, este gobierno va a llevar a este camino. Y sin embargo había voces, incluso que dicen ser de izquierda, dijeron, no, denle tiempo para que el gobierno por lo menos pragmatice esas ideas. Ahí están las ideas. Ahora más bien lo que ha hecho es garantizar políticas del Fondo Monetario Internacional, cediendo soberanía, incluso en términos de seguridad que ahora nos impulsa aquí en el Ecuador. Todo esto para garantizar este modelo que no ha resuelto, no solo en el Ecuador, más de 60 países en el mundo. Cerca de 9.000 millones de dólares el país tiene en la Reserva Monetaria Internacional, y estamos en una crisis energética que por falta de recursos económicos no se ha hecho el mantenimiento a las termoeléctricas. ¿Qué
pensar con la administración que se está dando por parte de Daniel Noboa, que estamos con dinero en la reserva, pero no se solucionan los problemas internos y que en este momento las pérdidas llegan a 8.000 millones de dólares, de acuerdo a los mismos representantes de las cámaras? Solo miremos, volvamos a escuchar el discurso, el debate del presidente. El que dijo, para empezar de manera emergente, 80 millones de dólares. En los 80 millones de dólares, si resolvías, no hubieras tenido la pérdida de ahorita de 7.500 millones a 8.000 millones de dólares que tenemos al día de hoy. Y yo creo que lo están, no es porque no hay plata, sino realmente porque están haciendo o utilizando este escenario tan jodido para los ecuatorianos para garantizar estas políticas de privatización. Para mí, eso es el mensaje claro, porque si no también, miremos, más de 700 millones de dólares que ha ido ubicando en diferente lado en la gestión pública, pero no ha resuelto. Entonces, creo que es con absoluta intencionalidad o es inoperancia, incapacidad, pero recursos económicos. Yo creo que en relación al balance que seguramente hicieron, cuánto vas a perder, seguramente se podría priorizar. Ahora, si nosotros vamos al tema de las protestas, ahí sí, los medios de comunicación que ahora no dicen nada al gobierno nacional o los grupos económicos de poder que ahora poco dicen, cuando dijeron, oiga, pero en 13 días hemos perdido 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, eso han pasado repitiendo años y años, pero cuando ahora el presidente tuvo la incapacidad de invertir recursos para resolver el problema de la energía, ahí más bien salen a culpar a la Constitución del 2008. Es ridículo lo que se escucha a los grupos económicos con tal de seguir favoreciendo una línea de política neoliberal en el Ecuador. En ese sentido, yo creo que falta de recursos no es, sino es capacidad por parte del presidente de la República, incapacidad por parte del presidente de la República, y para mí, en resumen, es que lo están aprovechando con intencionalidad para garantizar procesos de privatización. Pasando a otro tema, la semana anterior, el día jueves me parece que capturaron a 2 mujeres que venían con 2 millones de dólares. Y el presidente de la República insinuó, y el mismo comandante general de la policía, Víctor Zárate, que ese dinero iba para financiar las movilizaciones en la capital de la República. ¿Qué criterio tiene Leonidas Issa con ese pronunciamiento? Es el relato construida por Lazo y por lo tanto Noboa es la continuación de Lazo. En eso no debe caber duda, hermanos ecuatorianos. ¿Qué dijo Lazo? Las luchas se levantaron con 20 millones de dólares en el año 2019-2022. Por eso yo ahorita demandé que me demuestre un centavo, que me demuestre $1 en ese proceso. Y en este momento no está diciendo, no está solo insinuando, está diciendo directamente que la gente sale a luchar solo cuando hay plata. Es ridículo en este país que la política se haga a partir de las mentiras, a partir de las difamaciones. Nuestra gente está saliendo a las calles porque no hay que comer, porque todo lo que teníamos en una tiendita se está pasando porque no hay energía. Todo lo que tenías un refrigerador para vender esos helados de 50 centavos, 75 centavos, se están derritiendo. Esos recursos irrisorios de nuestra gente, que en este momento, en esta crisis, prácticamente está quebrando todo. Estos productores de la leche, 1,5 millones de productores de la leche, los que tenemos 15 litros, 20 litros, 30 litros, ¿cómo se puede sustentar aquello? Tenemos un tanque de enfriamiento, ahora no hay energía para enfriar la leche. Antes vendías a 45 centavos, 48 centavos, al día de hoy estás vendiendo a 30 centavos, 35 centavos. Por eso está saliendo la gente a las calles, no porque venga 2 millones de dólares a través de no sé qué personas. Eso seguramente sirve para el lavado de dinero para los mismos grupos económicos que han beneficiado de la crisis y están beneficiando del narcotráfico. Los únicos beneficiarios, y lo digo con absoluta claridad, los únicos beneficiarios, los únicos que pueden controlar el narcotráfico a través de las aduanas, a través de los puertos y aeropuertos, son los jefes, son los dueños de este país. En ese sentido están privatizados todos estos espacios y seguramente los beneficiarios son ellos. Y no vengan a manchar la lucha del pueblo, que sí sale por una crisis, sí sale por el hambre. Mientras haya hambre, mientras nuestro bolsillo esté deteriorando en términos económicos, la gente saldrá a luchar.
puede decir Noboa, puede seguir diciendo como lo que dijo Lazo, puede seguir repitiendo el presidente Noboa, a la final son la misma casta política, pueden seguir diciendo, pueden querer seguir mintiendo al país, pero el pueblo no va a creer. Ayer el comandante general de la policía con la ministra y el comandante de la Fuerza Terrestre dijo que, bueno, el comandante de la policía, que está prohibido lanzar cánticos en contra de las autoridades. Eso quiere decir que las personas que vayan y lancen cánticos en las protestas pueden ser detenidos. Esa es otra situación que llama mucho la atención por parte de este gobierno, Leonidas. Lo que tiene que el pueblo ecuatoriano estar claro es que estamos, como vemos que la derecha ha deteriorado, en este momento no sé quién puede votar por Daniel Noboa. Los que siguen situando en el polarismo político en este país, seguramente, cierto. Pero una persona, un ciudadano consciente, común y corriente, que mira lo que ha hecho la derecha en este país, no creo que vaya a dar un voto. Por lo tanto, lo que están instalando es el relato para imponer la fuerza, y eso lo que significa es autoritarismo y significa dictadura. Si es que este gobierno volviera en alguna posibilidad a ganar en este país, lo que está avisorado es una implementación de la dictadura, porque esta gente no entiende al pueblo. Cuando el pueblo alza la voz, piensan que eso es desestabilización. Los únicos que desestabilizan son en sí mismos ellos. ¿Por qué? Porque únicamente ven los intereses de su sector y no están dispuestos a resolver el hambre del pueblo. En este país, 45% de la gente no puede acceder a la alimentación segura en estos tiempos. Eso no la digo yo, es de estadísticas del Estado. Por lo tanto, si ellos siguen pensando que amenazando, poniendo las Fuerzas Armadas, que pagamos con nuestros recursos económicos, y encima de eso, generales del ejército, también comandantes de la policía, allanados a las fuerzas externas, por favor, señores militares y policías, tengan dignidad. En algún momento habían fuerzas armadas que defendían la soberanía, defendían el patriotismo. Ahora me da mucha pena que hayan dejado coser los logos que están ahora cargados de Norteamérica y Ecuador. ¿Se puede imaginar en qué momento perdieron la visión del patriotismo, de la soberanía en este país, allanados a las fuerzas externas en este país? Y por eso tenemos coroneles y generales hablando cualquier cosa con tal de satisfacer a un dictadorzuelo que está en Carondelet. Estamos dialogando con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE y candidato a la presidencia de la República. Leonidas, pasemos al tema de sus propuestas para si llega a ser presidente de la República el próximo 2025. ¿Cuál es el plan de gobierno de Leonidas Issa? ¿Cómo resolver los problemas de este Ecuador? Nosotros hemos planteado en los ejes de trabajo, en mi plan de gobierno, en nuestro plan de gobierno, 7 ejes, de las cuales voy a resumir rápidamente en algunas. Primero, creo importante, a partir de lo que hemos vivido en este tiempo, el fortalecimiento de la economía no va a ser aperturando a las importaciones que están siendo una competencia desleal. ¿Qué necesitamos? Como eje de trabajo nosotros tenemos la protección y el cuidado de la producción nacional. Hay que defender la producción nacional. No podemos seguir siendo dependientes de lo que en este momento una clase económica, la burguesía importadora, la burguesía compradora, quieren invadir productos que aquí sí producimos. Entonces, necesitamos garantizar una política de protección de la producción nacional en todas las áreas, en agricultura, en ganadería, en lácteos, en producción de ropa, en producción de calzado, en todas las áreas. Yo me fui a Guayaquil en los días pasados. Imagínense, estamos teniendo una invasión de los productos que aquí sí producimos, por ejemplo, la ropa, un pantalón jean que producimos en Pelileo. ¿A cómo están en este momento importando? Muy barato, $3-4 sobre lo que nosotros podemos producir acá. Entonces, estamos garantizando la invasión de los productos que producimos acá y dañando la producción nacional. Este es nuestro eje central. Segundo, en el mismo tema de la producción nacional, hay que potenciar la industria, la pequeña, la mediana industria, donde en este país no podemos seguir siendo ese país de que exportamos producción primaria y luego compramos desde afuera. Creo que podemos
garantizar un proceso de industrialización en el Ecuador, capaz de que pueda garantizar lo que consume el Ecuador pueda ser producido en el Ecuador. Ahora dice, ¿usted va a cerrar las fronteras? No, pero creo que en el balance comercial que necesita este país hay que producir más y hay que importar menos. Solo ahí vamos a tener un colchón para no permitir la desdolarización o no permitir incluso que caigan otras economías en nuestro país. Segundo, una política de reforma en el sistema financiero, sea privado, público o cooperativas de ahorro y crédito. No puede ser. ¿En cuál país? Vamos a ver la referencia a muchos que les gusta la economía norteamericana o de algunos países de Europa. Solo miremos. Créditos para que puedas sostener la economía real necesitas que sean más baratos. Solo en el Ecuador podemos tener que para producir en este país estás pagando sobre 15, 16, algunos llegan hasta el 21%, cuando eso lo que estamos garantizando es una especulación financiera. Por lo tanto, que esto puede caer en algún momento. Cuando damos los créditos solo se da en números. Eso se llama economía especulativa. Pero ¿en dónde tiene que sostener la economía financiera? ¿En dónde debe sostener? Debe sostener en la economía real. ¿Y dónde está la economía real? En algo tangible, en algo real. Si yo tengo 5 ganados, eso es la economía real. Pero si con eso pago si con eso pago los créditos, lógicamente se me va a permitir sostener el sistema financiero. Pero si es que solo sigo implementando, creciendo la economía de manera especulativa y no tengo garantía en la economía real, simplemente en cualquier momento va a caer. Esto ya pasó en Europa. Solo miremos lo que pasó en España en el 2012. Entonces, tienes que tener una economía que tenga equilibrio entre lo financiero y entre la economía real. En ese sentido, nosotros creemos que debe bajar intereses, debe haber condonación de deudas, debe haber extinción de algunas deudas que ya no es posible pagarla, y en ese proceso abaratar los créditos. En ese proceso se podría sostener la economía de los campesinos, de los sectores productivos de la producción nacional. Pasando rápidamente al tema de la inseguridad, que es el otro tema, nosotros creemos que no va a resolver el problema de la inseguridad poniendo más policías, más militares o poniendo balas en las calles. No, vamos a resolver si es que podemos de manera objetiva identificar cuáles son los territorios que realmente están invadidos por el narcotráfico, crimen organizado y la delincuencia común y corriente. Y no es en todo el Ecuador. El gobierno nacional, el gobierno nacional cuando sacó el decreto para decretar al Estado ecuatoriano en estado de guerra, nos jodieron a todos. El mensaje hacia afuera, ¿cuál fue? El mensaje es que no puedes venir a hacer negocios acá, no puede venir turismo acá. Entonces, de nuestra parte, ¿qué vamos a hacer? Sacamos al Estado ecuatoriano de la guerra total. Si no objetivizamos cuáles provincias, Esmeraldas, Guayas, cantones como San Borondón y así sucesivamente, y territorios que de alguna manera no hemos dejado avanzar, el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, tiene que dinamizar la economía para los ecuatorianos. Entonces tiene que haber una política diferenciada. En este proceso, creemos importante que en estos lugares identificados que tienen mayor nivel de criminalidad, lógicamente el Estado debe ingresar con políticas sociales. Hay que garantizar educación, salud, trabajo. Si no tenemos esas condiciones mínimas, ¿quién está dando? Está dando el narcotráfico. Por lo tanto, más de 50,000 jóvenes están siendo vinculados, reclutados por este sector de la economía ilegal. Entonces, para empezar a combatir de frente todo aquello, tenemos que objetivamente garantizar por parte del Estado condiciones mínimas para nuestros jóvenes. Y aquí en este proceso creemos que las cárceles no pueden ser centros, cuarteles, centros de operaciones. Debe haber una absoluta y contundente administración por parte del Estado, porque si no se ha delegado a los sectores de la mafia que controlan las cárceles. Y en ese proceso, ahora que estamos invadidos por el narcotráfico, por las fronteras, creo importante que allí los 13 pasos en la frontera norte debe ser controlada, porque si no aquí se habla de 3 pasos de frontera y por otros lados lo que están haciendo es
simplemente garantizando pasos que seguramente es hasta planificado para en un lado decir, oigan, hemos cogido 5 toneladas de droga y por el otro lado estará pasando 10 toneladas de droga. Tiene que ser una acción coordinada dentro de la frontera y avanzar también, un siguiente punto, avanzar en la construcción de una política internacional. Solo el Ecuador no va a poder combatir, debe haber una política internacional donde los países hermanos, vecinos, deben también garantizar en una política que permita luchar de manera integral. Ingeniero Issa, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Un tema puntual que es el tema central y seguramente va a ser el tema eje en estas próximas elecciones. ¿Cómo rescatar la energía eléctrica del país? ¿Cómo no caer nuevamente en los apagones? ¿Cuál es su propuesta? Yo creo que aquí hay que hacer 3 cosas. Primero, en el primer bloque, de 1 mes a 4 meses, necesitamos declararnos en emergencia, destinar los recursos a mejorar las termoeléctricas, a mejorar las centrales hidroeléctricas y garantizar un colchón básico de soberanía energética en el mismo Ecuador. Segundo, aquí no podemos entrar a pelear con nuestros vecinos. Imagínense, entra el presidente Noboa, toma su posición ideológica frente al mundo y resulta que acaba peleando con nuestros vecinos. Y ahora tuvimos que nosotros decir, señor presidente, vaya a Colombia, pida disculpas y que garantice. Y yo creo que en los países vecinos hay condiciones, mejores condiciones que la nuestra. Entonces, de 1 a 4 meses hay que mejorar nuestras relaciones económicas, políticas, comerciales con los países vecinos, especialmente con Colombia. Creo que 450 en este momento que está proveyendo es posible ampliarla. Y un tercer tema que necesitamos en este proceso emergente es garantizar los recursos que realmente necesitas. Si no se tiene recursos, simplemente vamos a encontrar el pretexto que el gobierno nacional ahora tiene, ¿no es cierto? En el segundo bloque, me parece importante, de 4 meses a 1 año, en este proceso se puede empezar a pensar la activación de nuevos procesos de proyectos de energía. En este proceso nosotros decimos empezar a pensar todo lo que sería la producción eólica y la producción a partir de la luz solar. Y de 1 año a 5 años hay que hacer una planificación estratégica entre las dos visiones. Uno, cuando es el tiempo de lluvia, lógicamente la capacidad instalada desde las centrales hidroeléctricas, pero cuando estamos en el estiaje como ahora, la emergencia es en las termoeléctricas. Pero además de eso, de 1 a 5 años deben haber proyectos estratégicos. Una de ellas nosotros planteamos, en lugar de hacer minería en este país, solo tomemos el 1% de esos territorios, en las zonas, por ejemplo, como en Zumbagua, donde ya no tenemos capacidad de producción porque hemos perdido la fertilidad de la tierra. Ahí podemos enviar proyectos articulados a nivel de la economía comunitaria, privada y también con una fuerte política estatal para garantizar proyectos eólicos, de producción eólica, 4.500 hectáreas aproximadamente, que podría estar dando un ingreso muy importante para generar energía eléctrica en este país. Pero eso hay que pensar de 1 a 5 años, capaz de que esto no sea una demagogia o una mentira. Usted estaba hablando de el mal manejo de las relaciones internacionales que ha tenido el presidente Daniel Noboa en su año de gestión. ¿Cómo limar las asperezas con el gobierno mexicano? ¿Cuál es su posición o su pensamiento frente a esa invasión que se dio en territorio mexicano? Nosotros de manera inmediata de gobierno restableceremos relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. El Ecuador, en este caso, nosotros tenemos una posición política, ideológica y de visión del mundo, pero el Ecuador, por su posición política e ideológica, no puede romper relaciones a nivel internacional, con las cuales, con México, de manera inmediata, no solo por una cuestión utilitaria, sino porque somos países latinoamericanos, dependemos, y creo que para avanzar una política de fortalecimiento económico continental, necesitas contar con las economías más fortalecidas, como México, como Brasil. Necesitamos que esos países podamos anclar en las economías que están mucho más débiles, en las cuales creo importante que en los siguientes años es posible pensar en un bloque continental latinoamericano con capacidad política, con capacidad económica, militar, para poder
con nuestra visión, con nuestra posición, relacionarnos con otros bloques poderosos como Unión Europea, China o mismo Norteamérica. Creo que sí es posible y en esa medida creo importante restablecer nuestras relaciones económicas, políticas, comerciales con el mundo. Podrían restablecerlas, a pesar de que hay un eje central ahí, que se llama un salvoconducto para un ex vicepresidente que está encarcelado y que tiene otorgado el asilo. ¿Se negociaría eso? Sí, efectivamente. Y le pregunto porque es un tema central y definitivamente es un tema que ha sido anclaje para el presidente de la República y para el rompimiento de esas relaciones con México. Así es, nuestra lucha de frente, no tengo rabo de paja, no tengo un ápice, más bien lo que han intentado es posicionar que hemos aprovechado en las luchas o lo que sea, pero nosotros vamos de frente a la lucha contra la corrupción. No puede garantizar este país impunidad. Sin embargo, nosotros decimos, los casos que han sido politizados, los casos que han sido presionados por el sistema judicial de nuestro país, se tendrá que hacer una valoración objetiva, con absoluta independencia, capaz de que una presión política de la justicia instalada no sea el pretexto para el rompimiento institucional a nivel nacional y lógicamente a nivel internacional. En ese sentido, nosotros no podemos decir estamos con uno, estamos con otro, sin una valoración objetiva de ese momento. En consecuencia, creo que México y cualquier país del mundo entenderá sobre nuestras relaciones internacionales que tampoco tienen que ser presión, sobre todo, ¿no es cierto?, para estos relacionamientos. ¿Hay represión por parte del gobierno? Le pregunto porque hace unas semanas, 8 o 10 días atrás, hubo manifestaciones en la capital, ¿no? Convocadas por algunos movimientos, ¿no? Y hubo represión, se veía como agentes del orden arrastraban a ciudadanos, bombas lacrimógenas. Y bueno, obviamente el gobierno trata de instalar la narrativa de que son grupos desestabilizadores. ¿Eso es cierto por parte del movimiento indígena, que es un movimiento que ha llamado a los ciudadanos a las calles a reclamar, a exigir cambios, respuestas al presidente Noboa? ¿Existe aquello? ¿Existe represión? ¿Se sienten reprimidos ustedes? Ratificar. Los únicos desestabilizadores son los gobiernos que no escuchan ni entienden al pueblo. En consecuencia, alzar la voz no es desestabilizar. Si el gobierno nacional, en lugar de resolver los problemas en una ciudadanía indignada, vas y pones vallas, ¿qué vas a esperar de la ciudadanía? Y lo que están haciendo es de ellos provocando que esa indignación popular, lógicamente, se alce en un nivel de violencia. Y lógicamente, quien tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia, es el Estado ecuatoriano. Y en esa condición, los que están dispuestos incluso a echar la bala, la policía, la Fuerza Armada, y encima de eso amenazando, son ustedes los responsables, no los ciudadanos. Los ciudadanos, solo miremos lo que pasó. Si salieron a decirnos 3 policías heridos, pero por favor revisen el video. Ustedes cuando estaban jalando a este muchacho, por esquivar, digamos, ¿no es cierto?, chocaron las motos y ahí miramos a la policía que no podía levantar, seguramente estaba con la pierna lastimada. Y eso contabilizan como que ha hecho un manifestante cuando fueron ustedes mismos, Policía Nacional. No pueden seguir siendo tan irresponsables con los ciudadanos, no pueden seguir siendo tan irresponsables con el Ecuador. Y en ese sentido, nosotros sentimos agresión permanente por parte de esta fuerza. Y lo que demuestra es que el gobierno de Noboa está con miedo. Un presidente que no tiene miedo al pueblo, resuelves los problemas del pueblo y no necesitas que salgan a luchar el pueblo en las calles. El gobierno está con miedo y por lo tanto ha decidido poner mayor fuerza militar y policial en las calles, dejando, en este caso, dejando suelto la posibilidad de al crimen organizado. Entonces estamos siendo víctimas de este diseño que el presidente de la República lo ha hecho, como decimos, es Guillermo Lasso. Lo que estamos viendo ahí es Guillermo Lasso, solo que ahora se llama Daniel Noboa, pero es la misma condición, acatan decisiones del Fondo Monetario Internacional y en su proceso únicamente han ido construyendo un relato para poner en contra del pueblo. Ingeniero Issa, la lista de asambleístas nacional de su movimiento no fue aprobada. ¿Qué criterio merece usted esto?
Bueno, lo que está claro es que el Consejo Nacional Electoral actúa con presiones. En consecuencia, se dijo que nosotros no hemos cumplido con nuestros asambleístas porque en el último momento nuestro candidato principal tuvo una renuncia, están los documentos justificativos, solo que ellos dicen, no adjuntaron, o sea, porque no adjuntaron, chao, la lista de asambleístas nacionales. Miramos con absoluta claridad cómo están actuando por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, a nuestra gente decimos, a nuestros compañeros, a no bajar la moral, vamos a sostener desde la presidencia, las asambleas provinciales, y vamos en este proceso con toda la fuerza y con toda la contundencia para demostrar al pueblo ecuatoriano que tenemos nosotros una propuesta de país. Si el ingeniero Leonidas Issa es presidente de la República, ¿quién le va a hacer manifestaciones? ¿O quién creería él que le haría manifestaciones? El gobierno nacional, si en mi gobierno nosotros estamos poniendo un plan de gobierno, si ese plan de gobierno no es cumplido, simplemente ha sido utilizado para ganar elecciones, el pueblo tiene todo el derecho. Seguramente después de mí habrá otro presidente de la CONAI, otra presidenta de la CONAI, en consecuencia, siendo responsables con el mandato de la estructura del movimiento indígena, cualquiera que esté al frente, siempre habrá movilización si es que no cumplen con lo que se ha ofrecido en este proceso. Así que de eso no hay que preocuparse, las luchas habrán históricamente, han existido históricamente, pero las luchas seguirán en adelante mientras no resolvamos los problemas más sentidos de la población más empobrecida del Ecuador. Leonidas, en el tema de los chats de Fernando Villavicencio, me gustaría escuchar su criterio, porque también aparece allí uno de los mensajes que daba Fernando Villavicencio con un tiro irresuelto. Ya estoy cansado de estos indios, hijo de P. ¿Qué lectura darle a lo que aparece en esos chats? Bueno, eso está claro, ¿no? Lo bueno de ahora es que por lo menos se sabe que esos son reales. Cierto, porque también andan diciendo que no, eso es inventado, es montaje y todo lo que han subido. Pero yo creo que esos son reales. Segundo, deja ver con claridad que la política manejada desde el anticorreísmo, finalmente sirvió para esparcir ese odio, ese rencor con ventilador. Ahí no hay razones, ahí no hay debate. Y lo que deja claro también es que esa forma de hacer política también da recursos económicos. Se puede imaginar, cada cosa construida hacían a cambio de plata, a cambio de recursos económicos. Si eso está gobernando en este momento y quieren posesionar en su relato que están combatiendo la corrupción, es exactamente en esa basura de política que han sometido al pueblo ecuatoriano. Yo creo que tenemos que tener la fuerza moral, ética, para salir de ese proceso tan calcomido de una política desnaturalizada para lo que es. La política es la creación más bella que ha tenido la humanidad, porque permite debatir, confrontar fuerzas internas, externas, pero no creo que se deba caer lo más bajo, utilizando toda la especulación para construir relatos que jamás van a suceder en el Ecuador. Así que, claro, está claro la intencionalidad de asesinarme. El sábado 18 de junio, efectivamente, días después que escribiría Villavicencio, ya sufrió un atentado. Me dispararon el vehículo. O sea, es más, existió el plan. Es más, perdón. Existió el plan para asesinarlo. Pero efectivamente, imagínate, vinieron a disparar en mi vehículo. ¿Acordarán? Ya sí, recuerdo, cuando miraron el carro institucional, que es una Chevrolet, dijeron, oiga, pero en ese carrazo que ha sabido andar, oiga, más o menos queriendo que anden a pie, o cualquier cosa han construido. Dispararon mi vehículo el 18 de junio. Pero además de eso, nosotros en el proceso judicial dijimos quién es, con nombres y apellidos. ¿Saben qué dijeron? No puedo dar nombres porque si no me van a seguir un proceso judicial en mi contra. Y ese proceso solicitaron, sabiendo quién, en qué carro vinieron a dispararme, dijeron que hay que archivar ese proceso. El teniente político de una parroquia de la provincia de Cotopaxi, teniente político afiliado a Creo. Esos dispararon. Y claro, lógicamente en las cámaras que nosotros entregamos, dicen sería o no sería, pero estoy diciendo, oiga, ahí está la placa del carro que pasó disparando. Y sin embargo pidieron archivo de ese proceso.
Así que ahí hay una configuración de atentar a nuestra vida, y no es la única vez. Yo he tenido procesos permanentes de amenaza, de seguimiento. En consecuencia, nosotros nos cuidamos y vamos a seguir enfrentando en este país. También aparece, no nos van a callar las voces. También aparece la fiscal como operadora política, recibiendo mensajes de Villavicencio para que le dé una llamadita a Guillermo Lasso para que lo nombre presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué significa eso? Es la política que tenemos en el país. Por ello digo, no ha cambiado en este tiempo. El jefe máximo de toda la estructura que manejan en este momento a nivel nacional, institucional, sobre todo, es el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo controlan los 4 poderes del Estado más. Por ello hemos dicho, en nuestra propuesta debe haber y garantizar esa independencia. No puede ser que yo llego a ser ejecutivo y prácticamente impongo. Tú como gobierno debes garantizar la administración para todos, pero no es imponer. En consecuencia, la lectura del sistema judicial en este país, la lectura, lo que haga el Consejo Nacional Electoral, lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana, que hemos visto pugnas todo el momento, simplemente está siendo aquí aplicado la voluntad del Ejecutivo, está siendo obligado a recibir órdenes los 4 poderes del Estado. Así que eso tiene que cambiar, no podemos seguir de esta manera. Finalmente, Leonidas Issa, el mensaje que dio el presidente de la Nación la noche de ayer domingo, no sé si lo vio, lo pudo ver, ¿qué lectura darle? No lo he visto, voy a revisar. Como no hay luz, lo que pasa es que en mi sector están quitando la luz 5 de la tarde y 12 de la noche está llegando. No vi. Bueno, Leonidas, quiero agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Gracias. Yo le quiero agradecer al pueblo ecuatoriano, a ustedes, gracias por estar atentos, y creo importante ir construyendo otros relatos desde la verdad, desde la gente, y no seguir dejando imponer por conductas de políticos que solo tienen el odio contra el pueblo. Muchas gracias, un abrazo y seguiremos conversando. Gracias a Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la República por Pachakutik, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.